Listo. Bueno, señores, buenas tardes. Bienvenidos a su primera clase de contabilidad. Antes de nada, darles la bienvenida a la Universidad de Israel. Mi nombre es César Vinuesa y seré su profesora por las próximas 8 semanas en lo que se refiere a esta asignatura de contabilidad básica. Entonces, hoy arrancamos oficialmente su primer día aquí en la universidad, en el nuevo reto que ustedes han asumido. Si no me equivoco, ustedes son, son electrónica, el paralelo D, y si no me equivoco, son del grupo de SNEL. Si no me, por favor, me corrigen si me equivoco. Sí, Sí, ¿no? Ok, caballeros. Listo, entonces. Bueno, entonces, quiero darles una breve introducción. No sé si ustedes tuvieron una charla introductoria con la coordinadora del NAC. Si no, quiero contarles rápidamente, más que todo, sobre mi asignatura y cómo funcionan en general todas las asignaturas, ¿no? Nosotros tenemos 8 semanas de clases, de las cuales la semana 4 y la semana 8 son exámenes. En contabilidad, sin embargo, ustedes tienen una asignatura que es Fundamentos de la Especialización, que esa dura las 16 semanas recorridas del semestre. Esas, bueno, tienen otra historia, otro cronograma porque tienen exámenes en la semana 8 y en la semana 16. Contabilidad, caballeros, señores, es la semana 4 y la semana 8 tenemos exámenes, porque contabilidad es una asignatura que dura 8 semanas nada más y fundamentos dura 16. Creo que también, no sé si les dan redacción científica y todo, pero ojo, es muy importante que ustedes sepan distinguir. Y bueno, es rápidamente, se van a dar cuenta en esta primera semana. Entonces tendremos tres semanas de clases y la cuarta semana de prueba. También quiero presentarme, como les decía, seré su profesor. Bueno, ustedes en la plataforma y empiezo a compartir la pantalla, señores. Bueno, este es el listado que tengo 14 personas. Si alguno todavía no está en el listado, no se preocupe, por favor, al final voy a tomar lista. Bueno, si me ven mirar el rostro, señores, disculparán, es que yo tengo un monitor acá que me permite ver si es que alguien entra o si es que alguien me escribe al chat. Entonces, sí, disculparán si es que ustedes me ven como que a cada rato mover de un lado al otro la cabeza. Entonces, tengo acá el monitor y, por ejemplo, ahorita entró Byron Sikchak. Entonces, si no lo hubiera tenido abierto, capaz que lo dejaba esperando en la sala. Entonces, por eso es muy importante que, por favor, señores, si es que ven que miro el rostro, es más por ese tema. Entonces, aquí está el listado, igual al final de la clase yo voy a correr el listado. Si de las personas presentes alguno no está, por favor, no se preocupe. A veces hay un retraso en el tema de los listados, hasta legalizar la matrícula y todo ese tema. Entonces, simplemente al final me dice, vea, profe, yo no estoy, le apunto en mi cuaderno y después yo le corrijo la asistencia, ¿ok? No se preocupen por eso. Entonces, ustedes tienen aquí la plataforma. Rápidamente lo voy a poner. Si ustedes ven que hay bastante gente, porque hay como 60 personas, no se preocupen, es porque yo doy a dos paralelos. Yo doy a ustedes que son de la carrera de electrónica y automatización y también tengo acá un grupo de informáticos. Sin embargo, como es el mismo tema para los dos, tengo la misma plataforma. Como ya tengo el listado, después ya les voy a separar a ustedes los electrónicos y los informáticos en cada uno de sus grupos. Así que no se preocupen si ven bastantísima gente ahí. Entonces, nosotros tenemos el horario de clases de 1 a 2 de la tarde los sábados. Esta materia solo tiene 1 hora de clases a la semana y de ahí tenemos clases sincrónicas que tentativamente está para los jueves. ¿Sí? Los jueves, en caso de que aquí en esta clase, en las tutorías, se fortalece lo que se vio en clases, etcétera. Aquí no es obligatorio la asistencia de estos jueves, pero los de los sábados sí. Por favor, no sé si se los explicaron, pero ustedes pierden por faltas. Eso es muy importante que tengan conciencia de estos, señores, más que conciencia, que tengan conocimiento, perdón, es la palabra correcta, tengan conocimiento de que ustedes pueden perder por faltas, por eso es muy importante que asistan a clases. Entonces, sábados de 1 a 2. Tenemos este bloque PASIE, que igual tienen todas las asignaturas, esta estructura, seguramente las otras asignaturas que ustedes ven las van a tener, en donde estará la presentación de Laura, el sílabo de la asignatura,
que es la misma igual porque yo doy a 4 paralelos, también doy a diseño gráfico y otra carrera más. Entonces, todas tienen la misma estructura. Entonces, aquí se pueden bajar el sílabus y lo pueden ver detenidamente. La rúbrica es cómo funciona la asignatura, las evaluaciones, y aquí está un texto básico. El cronograma de las evaluaciones, como les había mencionado, tenemos 8 semanas, la semana 4 y la semana 8 son de evaluación, y aquí hay unos foros de novedades para hablar temas de la asignatura, si es que yo envío algún comunicado, aunque normalmente yo envío directamente a la mensajería. Si es que alguien quiere comentar algún tema, por ejemplo, del Mundial, que Ecuador le gane a Holanda en el próximo partido, pueden comentarlo aquí en esta tacita de café, que son cosas que no tienen nada que ver con la asignatura, y un glosario de términos. Entonces, este es un introductorio. Acá pueden ustedes ver un poquito mi trayectoria. Lo principal es de que yo tengo mucha experiencia en el tema contable, he ocupado cargos financieros y tengo mi licenciatura en contabilidad. Y más que todo me gusta enseñar. A mí me gusta enseñar, créanme. Y ya me van a ir conociendo un poco durante estas 8 semanas a qué me dedico, porque fuera de dar clases tengo mis negocios y finalmente la contabilidad. A mí me ha ayudado a poder administrar correctamente mis negocios. Créanme que la contabilidad, si alguno de ustedes tiene un negocio por acá, o seguramente muchos de ustedes aspiran a ser gerentes de un negocio, o sea, a ser la cabeza de una empresa, necesitan saber contabilidad, señores. No hay de otra. Un gerente que no sabe la parte contable y financiera es un gerente incompleto. No solo es necesario saber la parte operativa, la parte comercial, la parte administrativa, la planificación estratégica. Créanme, caballeros, cuando les digo que una persona, un gerente, un dueño de negocio, si no sabe la parte contable y financiera, es complicado que tome decisiones, porque en la contabilidad ustedes van a ver lo que es un activo, un pasivo, el patrimonio, los ingresos y gastos. Bueno, ahí voy a cerrar. Bueno, pregunten, ahí sí, ¿cómo es? Estaba en mute, profe. Hasta yo me silencié sin querer. Les estaba diciendo que tendrán cuidado con los micrófonos. Voy a hacer por ahí que se les abre el micrófono y escuchemos cosas que no querramos. Entonces, como les iba diciendo, señores, la parte contable es muy importante. Si ustedes tienen un negocio o quieren ponerse un negocio, esta clase va a ser buena. No solo para aprobarla como asignatura. Créanme, no es que van a salir contadores expertos, pero sí van a tener con una base contable para que ustedes sepan en un negocio cómo se maneja a nivel contable. Y una vez que saben la parte contable, pueden tomar decisiones financieras, como por ejemplo temas de flujo de cajas, dónde invertir, si es que mis ventas incrementan o decrementan, por qué se da. Pero la parte contable es la base. Entonces, por eso es muy importante todo esto. Ustedes sepan cómo funciona, de qué se trata la contabilidad, los principales términos, cosa que si algún día ustedes tienen al frente un estado financiero, digan, cierto que un profesor de barba hace años me enseñó que esto era un activo, que esto era una liquidez, que esto era un pasivo. Eso es muy importante, señores, y ese es mi afán en esta asignatura, poderles enseñar la parte práctica de la contabilidad, que no sea algo tan aburrido como que decir, qué pereza, ¿no? Sino que sea una asignatura que realmente les sirva en su carrera y en su vida. Entonces, como les decía, me dedico a muchas cosas, enseñar es una de esas. He sido contador y en la parte financiera tengo como 20 años de experiencia en la parte financiera y de la mano contable, ¿no? Entonces, ahí pueden ustedes con tranquilidad ver un poco mi experiencia y todo eso. Luego tenemos ya la primera semana de clases, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la parte de introducción y diagnóstico. No, esto todavía no es la primera clase de clase. Aquí hay una presentación, espero que ustedes la hayan visto, en donde yo hablo un poquito lo que estoy repitiendo acá, pero al ser el primer día yo creo que es muy importante que yo les pueda dar una inducción general de esta asignatura y de la universidad y cómo funciona todo. Entonces aquí hay un encuentro pregrabado, lo pueden chequear tranquilamente al finalizar el día o mañana o el lunes que es feriado. Y aquí hay un cuestionario de diagnóstico, como dice el nombre,
Es un cuestionario para saber cuál es su nivel de conocimiento contable. Este no va a afectar su calificación. Por favor, señores, apenas terminen, le dan un clic y lo hacen. Será un cuestionario que les tome 10 minutos, que, por ejemplo, pregunto qué es un activo y esas cosas. Son cosas bastante básicas, pero más que todo me va a dar una noción de cómo está en la actualidad su nivel de conocimiento contable. Si no tienen conocimiento, no se preocupen. Por eso esta asignatura se llama contabilidad básica. Es para empezar de cero. Y de ahí sí ya viene la semana 1. ¿Ok? Todas las semanas en mi asignatura y seguramente en la asignatura de los profesores, de los otros que van a tener, tienen la siguiente estructura. Entonces tenemos un título, una foto, el contenido que se va a ver, el objetivo de la clase, permítanme agrandar para que se vea mejor. Y de aquí vienen, por ejemplo, siempre van a encontrar ustedes un encuentro grabado. Es muy importante que ustedes esto lo vean antes de venir a clases. O sea, es decir, ustedes lo pueden ver hasta el sábado mediodía. O sea, tienen que ver, no, hasta el viernes tienen que verlo, corrijo. Tienen que ver este video hasta el viernes. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un cuestionario en base a esta clase. ¿Ok? Eso es muy importante. Siempre va a haber una pequeña prueba en base a esta clase. Porque la idea no es repetir en la clase es lo que está en el video, sino que hacer más ejercicios y hablar y contestar sus preguntas. Luego está la presentación, ¿sí? Que ustedes, por favor, lo pueden descargarse. Y esto es lo que vamos a ver hoy. No voy a entrar a detalles porque ya vamos a ver la clase, pero sin embargo, cuando ustedes tengan habilitada la semana 2, la 3, la 4, van a tener esto. Van a tener, como decir, el texto principal. Aquí van a tener contenidos de apoyo, por ejemplo, unos videos de qué es la contabilidad, requisitos para abrir un RUC y también un link para lo que es el RIMPE. Esto no les aparece a ustedes porque miren, aquí dice mostrado, no mostrado a los estudiantes. Esto siempre, la clase de hoy, por ejemplo, va a estar aquí después visible y va a decir encuentro sincrónico grabado del 8 de octubre, electrónica, y acá dirá informática. Como les dije, habrán informáticos acá, pero ya los voy a separar. Luego viene la actividad de rebote, como les dije. Este cuestionario siempre va a estar. Cuando ustedes este rebote lo hagan, primero tienen que ver el video. Este video tienen que verlo y de ahí le dan el cuestionario. Obviamente, al ser el primer día, es comprensible, lo voy a habilitar para que lo puedan dar en los próximos días sin ningún problema. ¿Ok? Pero para la próxima semana es muy importante, señores, que ustedes revisen este video, la clase encuentro grabado, y reservan el cuestionario, que en todas las semanas está estructurado así. Luego vamos a tener una dinámica en Kahoot, por eso les mandé en el correíto que ustedes vean, ojalá nos alcance el tiempo, yo creo que sí. Y de ahí la tarea. Siempre va a haber una tarea que lo dejo hasta la semana siguiente. O sea, esta tarea arranca hoy y la pueden entregar hasta el viernes 11:55 de la noche. ¿Sí? Esta estructura la manejo en todas mis semanas. Por ejemplo, aquí está la semana 2 que todavía está oculta. Todavía está oculta porque tengo que actualizar otros datos. Pero miren la semana 2. El temario, el objetivo, la clase grabado, la presentación, todo lo que es el apoyo. También van a tener los encuentros grabados, los de hoy, o sea, el de la próxima semana se graba. El cuestionario que les dije que ustedes tienen que ver el video y luego hacer el cuestionario. Luego van a tener un taller que vamos a hacer aquí en clase y de ahí la tarea. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente la estructura que yo manejo en todas las semanas para que por favor lo consideren y lo tengan. De ahí viene la semana 3, la misma estructura, como ustedes ven. El contenido, la clase grabada, material de apoyo, el cuestionario, el taller que haremos en clase y la tarea. Y en la semana 4, obviamente, estará el examen. Y así sucesivamente seguiremos trabajando el resto del semestre. ¿Ok? Entonces, eso es un poquito lo que quería darles como introducción, porque es muy importante ustedes al ser su primer día, yo creo que es muy importante que ustedes tengan una idea de cómo funciona esto. Igual, esta clase está siendo grabada. Yo creo que hasta hoy en la noche o mañana en la mañana ya estará habilitada. Si es que alguien quiere repetir la clase o las instrucciones que acabo de dar en estos primeros 15 minutos, lo puede hacer. Así que, señores, bueno, con esta introducción, después de esta introducción, arrancamos la clase.
Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento de la organización del curso. Por favor, no quiero hablar del NAC ni de matrículas, que yo soy un profesor, entonces yo no les podría ayudar ni responder en temas de matrículas, porque para eso está el coordinador. Si es que alguien tiene un tema puntual de la asignatura de contabilidad, por favor. Edison y luego Carlos. Buenas tardes, ingeniero. Una consulta. Claro. En el, ¿cómo le hacemos o no? No le entendí, se cortó la llamada, Edison, porque como que se prendió y se apagó su micrófono. Ya, dije, perdón. Ajá. Le repito, hoy día debemos ingresar la asistencia en el SIGE o no? No, yo les tomo asistencia al finalizar. Ya listo, Sí, sí. muchas gracias. Yo les tomo asistencia al finalizar la clase, les tomo. ¿Okay? Gracias. Listo, Edison. Carlos. Buenas tardes, ingeniero. Mi consulta es breve. El tema del bloque paciente, todo eso quisiera consultar en las fechas. En esta semana estaba revisando, pero había fechas que estaban todavía de periodos anteriores. Entiendo que la información estaba ahí. Entonces entiendo que esta semana ya se va a actualizar las fechas de las tareas y los... Sí, los sí. recursos. Si al menos la semana 1 está actualizada, por eso la semana 2 y todo lo demás está bloqueado. Lo único que tienen que hacer es el cuestionario de diagnóstico, que ese va a estar habilitado para que lo hagan tranquilamente, lo pueden hacer después de clases, y de ahí ahorita lo único que debe estar habilitado es posiblemente esta es la déjeme ver, creo que esta no le actualicé la fecha, ahí posiblemente tiene toda la razón, señor Ramírez. Sí, porque eso había revisado, había fechas. Pero sí, sí, ya. Entonces, miren, justo la observación que me hace el señor, igual, por favor, si ustedes ven que hay algo que no les cuadra, escríbanme al correo con toda confianza. Entonces, esta tarea está para el 14 de octubre, o sea, sí está para que la entreguen, miren, hasta el viernes 11:59. Al menos en mi caso, sí le he actualizado. ¿Sí? Entonces, claro, no sé cuándo lo vi, eso lo actualicé el jueves en la noche, creo, me parece. Sí, lo vi unos días anteriores. Ok, sí, sí. Gracias. Sí, 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 y ahorita el resto de cosas, el resto de semanas están ocultas. Entonces, conforme vaya pasando, mire, conforme vaya pasando la asignatura, les iré habilitando las semanas. Claro, miren, por ejemplo, acá está, semana 2 está oculta. Entonces, así más o menos va a ir funcionando. ¿Listo? Bueno, ahora sí, vamos rapidito al tema de la contabilidad. No sé si lo vieron el video, pero igual, como digo, seguramente muchos de ustedes no lo hicieron por lo que es su primer día y hasta un poco ver la lógica. Voy a repetir lo que está en la presentación. Ustedes pueden descargarse la presentación dándole un clic o sigan, por favor, pueden seguir atendiendo a la clase y después recuerden que esta clase está siendo grabada y la van a poder ver adelante. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poquito del tema introductorio de la contabilidad y vamos a hablar de lo que son los entes contables, las empresas. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es ver la importancia de la contabilidad. Como les decía ya en la parte introductoria, no es que yo por ser contador o ser su profesor, yo les hablo como un emprendedor y un dueño de un negocio, que la parte contable es fundamental dentro de la gestión. Créanme, cuando un gerente no tiene conocimientos en la parte contable, se le complica tomar decisiones porque no sabe qué está pasando en su negocio. Entonces, eso para mí es la parte más importante de una contabilidad. Y ojo, y las contabilidades no es que solo se aplican a una empresa, se aplican a los negocios, a los emprendimientos y a las personas. Porque la contabilidad, me estoy adelantando, hay 5 elementos claves de la contabilidad. El activo, que son los bienes, el pasivo, las deudas, el patrimonio, los ingresos y los gastos. Eso es lo que tienen las empresas. Pero las personas también tenemos eso. Tenemos activos, los bienes, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Entonces, la contabilidad se puede aplicar a nivel general a personas y empresas. ¿Listo? Entonces, la empresa, que hay un concepto que básicamente es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a clientes bienes y servicios, lo cual producirá una renta. En el mundo contable, cuando ustedes escuchen renta, quiere decir ingreso. Automáticamente,
Si ustedes escuchan impuesto a la renta, esto estoy seguro que todos ustedes habrán escuchado. Impuesto a la renta, obviamente lo que quiere decir es impuesto a los ingresos. Permítanme un segundito. Mil disculpas, señores. Entonces, como les iba diciendo, en el mundo contable, si ustedes escuchan el término renta, quiere decir ingresos. Por eso, el famoso impuesto a la renta es un impuesto que les hacen a sus ingresos. ¿Ok? Entonces, y ojo, y aquí dice todo ente económico que se oriente a ofrecer a los clientes bienes y servicios. Ustedes como personas naturales pueden ofrecer bienes y servicios, pueden dar un servicio de arreglo del tema electrónico, de un servicio de servicios profesionales de alguna automatización. Yo, por ejemplo, doy servicios profesionales contables o doy servicios profesionales de marketing, que es otra de mis pasiones, todo el tema del marketing digital. Entonces, por eso les decía que no solo se aplica a empresas, sino que también se aplica a personas tranquilamente. Cuando ustedes hacen servicios profesionales como personas, tienen que aplicar la contabilidad, chicos, señores, tienen que hacerlo. Y las empresas se clasifican por el tamaño, de acuerdo al número de empleados, la cantidad de activos también. Ya vamos a ver lo que es un activo. Los activos son los bienes, los autos, las computadoras. Permítanme un Ya, mil disculpas. Entonces, como les iba diciendo, también por la cantidad de activos, los activos, lo que les decía era el tema de los bienes, los autos, el dinero que tiene la empresa. Todo eso es un activo. También tenemos que la facturación, obviamente las empresas grandes, habemos Pro, NACA, son empresas súper grandes comparadas la facturación versus un emprendimiento, por ejemplo. Entonces, por eso es. De ahí también por las actividades, porque hay empresas que producen bienes o servicios. Servicios, por ejemplo, las agencias de publicidad dan un servicio de marketing y algunas empresas producen bienes, como por ejemplo las que fabrican sillas o los que fabrican autos, que los bienes son más tangibles, los servicios intangibles. También tenemos empresas locales, regionales, nacionales y multinacionales. Hablemos un poquito acá en el Ecuador. Local sería en Quito. Regional, supongamos, estamos por la región norte. Estamos, por ejemplo, Quito, Ibarra, Tulcán, entonces estamos en región norte. A nivel nacional es ya así es que como un Pichincha que tiene agencias en todo lado. Y multinacional ya hablamos que nos vamos fuera del país, que tenemos en otros lugares. También tenemos empresas que explotación de recursos naturales, que crean bienes manufacturados, servicios, las ONG sin fines de lucro, eso se refiere al sector económico. También tenemos empresas públicas y privadas y mixtas, y también tenemos empresarios individuales o autónomos. Esta es la más utilizada, que vamos a hablar un poquito más allá de las sociedades anónimas y las compañías limitadas. Aquí en el Ecuador, la ley reconoce 5 tipos de empresas. Bueno, son 6. La sexta es nueva. Entre esas tenemos compañías de nombre colectivo. Es algo extraño. Nunca no he conocido yo ninguna empresa con nombre colectivo. ¿A qué se refiere? Es una empresa, por ejemplo, entre Byron Cañar, Byron Siccha y Carlos Ramírez se pone una empresa. Entonces, la empresa se debería llamar Byron Cañar, Byron Siccha y Carlos Ramírez compañía. Sí, o sea, es como que tiene el nombre de todos. Entonces, no es muy común. También el tema de compañías en comandita también no son comunes. Las de responsabilidad limitada, las compañías limitadas, esa sí ya es algo, ya les voy a explicar la diferencia. Las sociedades anónimas, las de economía mixta, es por lo general las que tienen capital público y privado. Entonces, estas son las 5 de las que vamos a hablar mucho acá, son de estas 2 principalmente. Y hay una sexta que nació con la pandemia en el 2020, que es las SaaS. No sé si han escuchado. Bueno, se me ha ido. Ah, sí, aquí está. Entonces, como les decía, los 2 tipos de compañías más utilizadas son las sociedades anónimas y las compañías limitadas. ¿Cuál es la diferencia?
que en las compañías limitadas hay de 2 a 15 socios, o sea, hasta 15 socios. Y en las sociedades anónimas son ilimitadas, o sea, pueden haber 1000 socios, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Socios se refiere a personas que meten capital, que invierten en esa empresa, que compran acciones. Aquí en el Ecuador es fácil abrirse una empresa, es súper fácil. Necesitan $400 y un socio para abrirse una compañía limitada, nada más. Y para una sociedad anónima, un socio más y $800. Aquí es un tema más accionario, obviamente que tiene que repartirse de acuerdo a los socios que tienen. Y la una tiene junta general de socios, un gerente general y un presidente. Pero acá se cambia a un junta general de accionistas, nada más. O sea, acá lo principal es de esto de aquí, que el uno tiene hasta 15 socios, la compañía limitada, y las sociedades anónimas pueden tener hasta ilimitadas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que menciona. Roberto dice, las compañías, compañías colectivas podrían ser familiares. Podrían ser, no sé, no estoy muy seguro, pero también los familiares podrían crearse una compañía limitada tranquilamente. Lo que no pueden hacer es entre esposos. Eso es un dato curioso, no sé si lo sabían. Pero, por ejemplo, ustedes con su esposa o su esposo no pueden ir a formar una empresa. O sea, los dos como socios. ¿Por qué? Porque ya existe un contrato preestablecido. ¿Sí? Eso me pasó a mí con mi esposa. Entonces, tuvimos que ponerle a mi hermano como socio, porque no, yo no podía. Entonces, eso fue un dato que nos enteramos cuando quisimos formar una empresa. ¿Listo? Pero en el 2020 nacen estas famosas SAS, que dice, si no son casados de por medio los hijos, sí se puede formar una compañía. Solo que haya cambiado la ley. Si no son casados de por medio los hijos, sí se puede formar una compañía. Ah, claro, los hijos sí puede ser. No es un buen dato, Roberto. Lo voy a investigar. La verdad no lo sabía. Pero sigamos. Entonces, hay un nuevo tipo de empresa que son las SAS o estas de sociedades anónimas, en donde ya no necesitan un socio. O sea, se pueden ustedes crear una SAS y la idea es reducir los costos y los tiempos de inscripción. Pero ojo, el hecho que sea más fácil constituir una SAS no quiere decir que evitan ustedes el tema de la formalidad o el tema de los requisitos. Una SAS termina siendo una empresa que va a ser obviamente supervisada por la Superintendencia de Compañías y también tendrán, por ejemplo, obligaciones con el SRI, como cualquier compañía limitada o sociedad anónima. Cuando ustedes conforman una empresa, sí tiene sus pros y sus contras. Y yo creo que el principal contra es de que de cajón ustedes necesitan contratar un contador, tienen que hacerlo porque son obligados a llevar contabilidad de entrada. Cuando son ustedes sean una SAS, una compañía limitada, una sociedad anónima. Eso, como dije con mi esposa, lo aprendimos el camino. Ese es, creo que, el principal. Entonces, se ganan obligaciones, tienen que empezar a reportar el ERD, hacer agentes de retención, empezar a declarar nexos transaccionales, etcétera, etcétera. Pero en cambio, cuando son personas naturales, que vamos a hablar del régimen RIMPE, pueden facturar hasta 300,000 al año y no ser obligados a llevar contabilidad, tranquilamente. No necesitan, o sea, es algo que ya salió. Y como les decía, es mucho más sencillo. No necesitan un socio, solo ustedes lo pueden hablar. No necesitan capital social. ¿Se acuerdan que este era 400 o $800? Acá ya ni siquiera necesitan eso. Simplemente van y abren una SAS. Y ahora es súper fácil abrirse. Creo que en línea se lo pueden hacer. Yo no he abierto desde que abrí una empresa. Dije, nunca más abro. Créanme, porque, bueno, ya como dato, o sea, como experiencia personal, yo abrí mi empresa justamente porque me dijeron, oye, abre una empresa, formaliza, ¿no? Después nos arrepentimos porque ya nos dimos cuenta todo lo que conlleva abrir una empresa. Entonces, por la pandemia tuvimos que cerrar el negocio. Nos iba súper bien, teníamos una empresa con 80 trabajadores y vino la pandemia y tuvimos que cerrar. Nos tomó un año poder cerrar
la empresa con la superintendencia de compañías. 1 año. Y con personas que saben del tema y se mueven adentro, que conocen a la gente y tienen contactos. Ojo, no es que quise saltarme el proceso, sino que son personas que le dicen al de adentro, oye, ya, pues apura, ayúdame con el trámite y ese tipo de cosas, como que agilitan el trámite. Entonces, es un tema bastante complicado, uno se gana bastantes como obligaciones cuando tiene una empresa formalmente constituida. Y como persona natural, ustedes pueden ofrecer los mismos servicios, contratar personas, y es mucho más liviana. Siempre mi recomendación es empezar un emprendimiento como persona natural, y si ya ven que funciona y tienen una muy buena estructura, se lanzan a la empresa, pero no al revés, como hicimos nosotros. Entonces, dice, si ya tienes un negocio o empresa personal tipo emprendimiento con RUP, se puede hacer una SAS. Puedes hacerlo la SAS, Roberto, pero la SAS se va a crear un RUP nuevo. Es que la SAS es un nuevo ente jurídico. Sí, es una empresa y se te va a asignar un nuevo RUP, en donde seguramente, digamos, si Roberto es mismo el que quiere ser el propietario, obviamente tú empezarás siendo como el representante legal. Y de ahí, pero sí, puedes abrir, pero ojo, ya no será ni con tu RUP, ni con tu RUC, ni nada de eso. Nace un nuevo ente jurídico. Sería una persona jurídica, sería el término. O sea, es ya un nuevo ente. No es que te van a cargar todo al que tú estabas manejando, es algo nuevo. Y justo lo que estábamos mencionando, bueno, no sé si tú querías decir RUC o RUP, porque también el RUP es otra cosa, pero el RUC es el registro único del contribuyente. Con el RUC es lo que el fisco nos permite a nosotros facturar y controlar. Entonces, a sacar el RUC como persona natural es súper fácil. Ustedes van al SRI, presentan la cédula y a su número de cédula le aumentan el 001. Tienen un RUC abierto. Y entonces ya con el RUC pueden sacar facturas. Sin RUC no pueden sacar facturas. Sacan el RUC, la factura, y con eso pueden empezar a ofrecer sus servicios. Y hoy por hoy ya se viene el tema de la facturación electrónica, que ya vamos a toparlo más adelante. Entonces, y cuando son empresas, que serían el caso de las SAS, las compañías limitadas, las sociedades anónimas, les crean un RUC nuevo, en donde primero los 2 primeros códigos, la provincia, el 9, que es un identificador de empresa, y de ahí vienen todos estos dígitos y terminan en 001. Entonces, el RUC es como que nos identifican como contribuyentes, pero nuevamente recuerden que ustedes pueden sacar el RUC como persona natural, solo presentando su cédula al SRI, nada más. Y lo que salió este año es el famoso régimen RIMP, ¿sí? Que fue al principio caótico, ahora la gente ya está mucho más acostumbrada. ¿Qué es el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Bueno, acá tenemos todos los que existíamos hasta el 31 de diciembre del 2021, incluso hasta empresas, personas naturales, nos votaron hasta a este nuevo RIMP. Nos lanzaron. Y luego los inscritos desde el 2021 en adelante ya empezaron como antes había el régimen microempresa, el RICE, y esos dos desaparecieron y todos nos mandaron al RIMPE. Pero en el RIMPE hay 2 grandes categorías, que son los emprendedores y los negocios populares, justamente lo que les decía. En términos generales, los RIMPES, negocios populares, son personas naturales que tienen ingresos de hasta $20,000, ¿sí? Hasta $20,000. Si ustedes facturan más de $20,000, pasarían a ser RIMPE emprendedores. Eso es muy importante, no sé si ustedes lo sabían, pero así es como se clasifican ahorita. O sea, si por ejemplo Byron, digamos que no tiene RUC y se va a abrir un RUC, él empezaría, seguramente le van a preguntar, oye, estimado señor Cañar, ¿cuánto va a facturar? Entonces ahí puede decir, yo que sé, 1,000 al mes, 1,500. Porque decís, no, voy a facturar 100,000, ahí sí ya le dijeron, usted pasa al régimen RIMPE emprendedores, ya no negocios populares. ¿Y cuál es la ventaja entre negocio popular y negocio emprendedor? Bueno, primero sepamos la diferencia. Los emprendedores son ya personas naturales y jurídicas
con ingresos hasta $300,000 anuales. Bueno, esto era hasta el 31, claro, hasta el 31 de diciembre del año pasado. Por ejemplo, este año lo que yo facture me determinará qué voy a hacer el próximo año. A eso se refiere. Entonces, ahí ustedes tienen que analizar en base a los ingresos y si ustedes facturan, si caen en RIMPE Emprendedores o RIMPE Negocios Populares. Básicamente lo que determina es el tema del nivel de ingresos. Pero acá, ¿cuáles son las actividades que no son RIMPE? Eso es muy importante, porque RIMPE es todo. Todos somos RIMPE, menos esto. Actividades relacionadas con la construcción, actividades profesionales y mandatos y representaciones que caeríamos, por ejemplo, ustedes si quieren dar servicios profesionales o tipos de temas de automatización, de electrónica de automatización. Entonces, los servicios profesionales no son RIMPE. Las actividades de transporte, las agropecuarias, las de combustible, las gasolineras, las de relación de dependencia, por ejemplo, si ustedes son trabajadores para una empresa, en este caso CENEL, no serían sujetos RIMPE. Renta de capitales, que tiene que ver con casas de valores. Regímenes especiales, que ya para mí solo cae por ahí el de los, se me fue el nombre, artesanos, que es todavía que existe. Inversiones extranjeras directas, públicas y privadas, los hidrocarburos, minería, petroquímica, laboratorios, farmacéuticas, industrias, los bancos y seguros y los de economía popular y solidaria, las cooperativas de ahorro y crédito. El resto, todos somos RIMPE, todos somos RIMPE. Por ejemplo, yo doy servicios de limpieza para hogares, RIMPE. Si ustedes tienen un bazar, RIMPE. Si son dueños de una lavadora de autos, RIMPE. Si tienen un restaurante, RIMPE. Todo. Si es que la actividad del negocio o el que van a hacer no está dentro de estos, caen en categoría de RIMPE. Y una vez que identifican si son RIMPE, tienen que ver cuántos son sus ingresos. Y de ahí caen en RIMPE Emprendedores o RIMPE Negocios Populares. Roberto, es 300,000 anuales brutos, o sea, ingresos brutos, todo lo que facturó en el año. No son utilidades ni nada, sino ingresos brutos, toda la facturación. Y bueno, ¿y cuál es la ventaja de ser negocio popular? El negocio popular, primero, el impuesto a la renta pagan $60 al año. Es buenazo eso. Se evitan del impuesto a la renta y pagan $60 al año. Y no graban IVA. Es muy importante. A la final el IVA encarece el costo. Por ejemplo, digamos que yo tengo un restaurante que facturo 19,000 al año. Yo puedo vender mis productos, los platos, sin aumentar el IVA. Pero si hay un restaurante que ya supera los 20,000 al año, ya tiene que facturar más IVA. Y obviamente eso encarece el producto como tal. El IVA, a la final, el 12% que nos cobran, a la final incrementan los precios. Entonces, esta es una ventaja para los negocios populares. Recuerden que es hasta 20,000 anuales. No declaran impuesto a la renta más que $60 al año. Y el IVA no graban IVA. No graban IVA. Entonces, es una gran ventaja esto de acá. Luego tenemos los emprendedores. El tema aquí ya viene. Esto también es medio injusto, me parece, ¿no? Que creo que viene de la mano de lo que dice Roberto y ahora Carlos. Para calcular el impuesto a la renta es sobre los ingresos brutos también. Y eso es un golpe porque supongamos que un negocio está a pérdida. Supongamos que yo facturé $100,000 en ventas, pero por A o B mis gastos son $110,000. Entonces yo salgo a pérdida ese año, con $10,000 a pérdida. Pero sin embargo, como ustedes ven, esto grava a los ingresos brutos. Eso quiere decir que si yo facturé $100,000, me toca facturarle al fisco, me toca pagarle al fisco $1,000 de impuesto a la renta. Recuerden, impuesto a la renta, como les dije, es impuesto a los ingresos. Renta es sinónimo de ingreso. Entonces, esto me parece injusto y ahí entiendo la pregunta de Roberto. Lo justo sería que el impuesto a la renta sea sobre la utilidad. ¿Cómo hacen en las empresas? ¿Sí?
cómo hacen a las empresas. Entonces, por ahí este es el tema feo del RIMPE, ¿no? Que es un patadón a los ingresos brutos que toca pagar. Obviamente después ustedes pueden hacer el reclamo y todo, pero ya ves, a mí, por ejemplo, hice un reclamo del impuesto a la renta porque yo no tengo, es complicado, hay que saber eso, ¿no? Hay hasta mañas. Entonces hubo una persona que me cobraba el 15% del impuesto a la renta que me iban a devolver. Yo dije, vea, ya, igual yo ya daba por perdido ese dinero. Entonces, pueden ustedes hacer el reclamo, pero esta persona sabiendo y también conociendo el medio y gente, me dijo se demora de 4 a 5 meses. Entonces es bastante tiempo. Yo no voy a estar yéndome al SRI a hablar de eso. Uno no tiene tiempo para esas cosas. Entonces, el impuesto a la renta es esto y también aquí ya grabamos IVA y tenemos que declarar el tema del IVA. Recuerden que cuando ustedes empiezan a facturar, todo el IVA que ustedes facturan no es de ustedes. Si, por ejemplo, Carlos Román hace una factura de $500 más IVA. Esto es un concepto muy importante, señores. Supongamos que Carlos, permítanme abrir el Excel, facturó por un servicio profesional $500. ¿Ya? Entonces, esos $500, esos son los que le pertenece al señor Ramírez, al señor Román. El IVA, que serían el 12%, por ahí se prendió un micrófono, estos $60 le pertenecen al SRI. Esa plata no es del señor Román. Entonces, el señor Román lo que tiene que hacer fin de mes es agarrar y decirle, señor fisco, o de manera semestral, perdón, o mensual o semestral, señor SRI, aquí están esos $60 que no son míos, sino que yo cobré por IVA porque usted me dice que cobre el IVA y me toca devolver. ¿Sí? Entonces, es muy importante este concepto. De ahí ya viene un concepto de conciliación tributaria, porque si el señor Román, por ejemplo, para facturar esos 500 tuvo que hacer unas compras por $300 que le cobraron el IVA entre cables, materiales y todo eso, ¿sí? Estos $36, ahí sí el SRI le dice, vea señor Román, ok, estos $60 son míos, pero réstese lo que gastó para dar ese servicio. Entonces el señor Román lo que hace, ok, de los $60 que te debo, resto los $36 de las compras y a ti fisco solo te pago 24. Esto se le conoce como la declaración del IVA, el formulario 104 o conciliación tributaria. Tienen más o menos esos nombres. Eso es muy importante que ustedes como profesionales sepan este tema del IVA que ustedes declaran. Claro, ahorita creo que todos están bajo relación de dependencia, pero si tienen un negocio o si se hacen también sus servicios profesionales fuera, no sé si la empresa les permita, tienen que ustedes que tener en cuenta esto de acá. Por eso es importante que ustedes pidan factura de todo, de todo. Jamás digan consumidor final. Siempre es así, sea yo hasta una taza de café de $2 pido con factura con datos. Tengan ese hábito, señores, y les va a ayudar muchísimo. Dice Roberto, si una persona natural da servicios profesionales, ¿puede pasarse a facturar el RIMPE por medio de certificado artesano? No. Primero, servicios profesionales, como les mencionaba, señor Roberto, servicios profesionales está dentro de este listado. Entonces, como servicios profesionales no cae en RIMPE usted. Y el régimen de artesanos es otra cosa. No, de hecho, usted no puede ser como profesional y artesano al mismo tiempo. Usted para sacar una certificación de artesano es medio complicado, no es así de sencillo. Es un trámite. Y los artesanos dirán, los artesanos tienen muy buenos beneficios, ¿no? A nivel de impositivo y todo eso. También está considerado para el descuento de la aclaración fiscal gastos de estudios, medicina, ya. Eso aquí hay que, ya es un hilo muy fino. Los que menciona Roberto son los gastos típicos que les hacen deducirse para el impuesto a la renta como relación de dependencia. Por ejemplo, ustedes todos los años deben llenar el formulario de gastos. Todos los años les deben hacer llenar los gastos, que tienen hasta un tope para decir cuánto gasté en educación, en medicina, en alimentación. ¿Ok? Entonces, bajo relación de dependencia es esto. En cambio, cuando usted da servicios profesionales con facturación,
lo que la ley dice es de que usted tiene que descontarse los gastos que tienen que ver con su actividad económica, ¿sí? Que tienen que ver con su actividad económica. Y eso es debatible, ¿no? Porque supongamos, si yo le pongo gasolina a mi auto, yo le pongo deducible porque en mi auto me muevo para dar mis servicios profesionales. Si me voy a desayunar a un restaurante, yo lo hago porque necesito comer para ir a dar mis servicios profesionales. Entonces, ahí hay un tema muy debatible, en donde cuando eres servicios profesionales, la ley te dice que tienes que tener bien identificados los gastos que tienen que ver con tu actividad económica. Pero en mi caso, por ejemplo, César Vinuesa, yo no tengo relación de dependencia. Todos mis ingresos son mediante facturación, incluso estos de acá, dando clases, yo soy un profesor por horas, no tengo relación de dependencia con la universidad. Entonces, prácticamente yo facturo el 100% de mis ingresos. Y yo lo que hago al fisco, le agarro todos mis gastos, pero así, hasta la taza de café de $2 que graba IVA, hasta eso le pongo dentro de mi conciliación tributaria y me deduzco. ¿Por qué? Porque a la final tomo un café, tomo el transporte, me voy de viaje, me alimento, compro ropa, todo para dar todo esto. Por ejemplo, el internet, solo para darles un ejemplo. Y yo estoy en mi casa acá, pero estoy dando clases. Entonces yo pago un internet $50 al mes masiva, pero estoy dando un servicio profesional por medio del internet. Ahora que mis hijos lo utilicen para el Netflix y esas cosas, pero sí, pero a la final estoy dando un servicio a ustedes mediante este internet. Entonces agarro y le pongo como gasto deducible, porque yo utilizo el internet mucho para mi trabajo. Entonces, espero haberme explicado bien estas dos partecitas, son muy importantes. Una cosa es bajo relación de dependencia, cuando trabajas, pero relación de dependencia cuando trabajan para un tercero, y otra cosa es servicios profesionales. Byron, cuando eres bajo relación de dependencia, sí hay un tope. No recuerdo ahorita el monto, pero cuando eres servicios profesionales, no. Yo le mando todo al gasto. ¿Por qué? Porque a la final yo facturo todo. No tengo yo relación de dependencia. Listo, entonces, un poquito hablado de estos temas, ya vamos al tema de la contabilidad. Y ustedes van a darse cuenta que es súper importante para este tema de impuestos tener claros los ingresos y los gastos. Miren, con las simples preguntas que me han hecho ustedes, con dos buenas preguntas, o sea, simples pero muy buenas, yo necesito tener claro cuáles son mis ingresos y mis gastos, que son parte de una contabilidad. Entonces, aquí ya viene la importancia de la contabilidad. Antes de continuar, Byron tiene levantada la mano. Inge, buenas tardes. Bueno, Disculpe, ¿y hasta qué porcentaje hay que uno hacer las declaraciones en el SRI? El porcentaje mínimo. mínimo, dependiendo, como les decía, dependiendo si ustedes RIMPE, negocios populares, el impuesto a la renta usted paga una vez al año $60. Se acabó. Y En los, no declara IVA. Cuando es RIMPE, negocio popular. ¿Y cuando se cobra un sueldo del Estado? Ah, bueno, ya cuando es un tema del Estado, ahí sí ya la empresa mismo le debe hacer la retención del impuesto a la renta. Sí, eso Sí, ya es un tema ya distinto. Ajá. sí, por lo que, bueno, en mi caso hay ocasiones que nos descuentan a ese el impuesto a la renta y Claro, encima de eso dicen que claro. debemos declarar al SRI, hacer la declaración. Pero ¿En qué nomás se gasta el dinero? claro, es justo lo que dice ahorita Carlos, lo que dijo su compañero. Ustedes bajo relación de dependencia solo pueden deducirse gastos de alimentación, medicina, educación, vivienda y algo más, no me acuerdo, vestimenta, me parece que son esos 5 rubros fuertes. Pero hay un tope, lastimosamente hay un tope que sí perjudicó a la clase media este año. Es un cálculo que tiene que ver con un factor que se crearon. La verdad no, para personas naturales no lo he hecho, yo más he trabajado con empresas, pero sí, sí hay un límite y ahorita justo un compañero suyo dice que el límite es $5,000. $5,000. 5.000. Ajá, exacto. No es nada, antes podía deducirse, si no mal recuerdo, hasta la mitad de su sueldo. Y sí hubo una afectación. Gente que no pagaba impuesto a la renta años anteriores ya le tocó pagar este año. Sí. Ya, listo, Inge, gracias. Ya, ok.
Bueno, ahora, ¿cuál es la importancia de la contabilidad? Vamos a ver qué es la contabilidad, ¿no? Que es parte de las ciencias administrativas, que se encarga de estudiar, medir, analizar y registrar todo lo que sucede en las organizaciones y empresas e individuos, miren. Y aquí hablamos ya de empresas como tal, para la toma de decisiones y control presentando la información previamente registrada. La contabilidad a la final lo que me permite es registrar todo lo que sucede en la empresa. Si es que compro algo, si es que gasto algo para el funcionamiento del negocio, yo voy registrando y luego controlo y tomo decisiones. Porque claro, yo con la contabilidad puedo ver si se me están incrementando los gastos o disminuyendo las compras. Entonces, si no tengo esos registros contables, obviamente no voy a poder tomar una decisión. Entonces, aquí miren, es un sistema de control y registro de gastos, ingresos y demás operaciones económicas. Como les decía, ya vamos a estudiar la diferencia entre un ingreso, un gasto, un activo, un pasivo y un patrimonio. Pero lo más fácil es identificar los ingresos y gastos. Un ingreso es yo hago una venta, un gasto, por ejemplo, es el arriendo. Entonces, yo necesito tener un control y un registro de todos esos ingresos y todos esos gastos. Incluso para saber si mi negocio es rentable o no. Porque si yo me pongo un negocio, yo necesito ver si es que me está dando rentabilidad, sino para qué me lo puse. También es una ciencia aplicada que permite medir la riqueza de las empresas. Claro, si tengo los ingresos claros y los gastos claros, puedo determinar si la empresa genera riqueza o no. Pero nuevamente viene el tema del registro de todo. O sea, la contabilidad es una herramienta, que me permite registrar todo lo que sucede en mi negocio para poder tomar decisiones, para poder controlar y tomar decisiones. Entonces, como les decía, las funciones controlar. Aquí la contabilidad lo que hace es un control. Ustedes pueden tener una empresa, pero simplemente con un buen control contable, ustedes pueden saber cómo va la empresa marchando, si va bien o mal. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el control de los ingresos y de los gastos en los reportes. Entonces dice, para que los recursos de las entidades puedan ser administrados de forma eficaz, es necesario que sean controladas plenamente. O sea, la contabilidad permite controlar todos los recursos, todo lo que sucede en el negocio. Informar. Una vez que ya se ejecuta el gasto, los ingresos, se hace reportería y luego informo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las deudas que tengo? Si es rentable o no. Si es que están incrementando o disminuyendo las ventas, ese es un comportamiento. Comparar periodos, por ejemplo, cómo me fue el 2021 versus el 2020, o en este 2022, cómo me fue comparado sobre el 2021. Seguramente muchas empresas este 2022 les fue mejor que el 2021 que estuvimos en pandemia. Y no se diga del 2020, que fue un año súper caótico para la economía. También puedo planear operaciones futuras cuando yo tengo claro cómo está mi liquidez. Ya vamos a hablar el término de liquidez y la importancia que tiene. La liquidez es realmente el dinero que tengo en el banco. Y solo contablemente también, bueno, puedo ver de algunas maneras, pero la contabilidad me permite ver si tengo liquidez o no. Y acá están los elementos básicos de la contabilidad, como les mencionaba. Son los activos, que son los bienes, las casas, los edificios, el dinero que tengo. Los pasivos son las deudas. Cuando ustedes escuchen los pasivos de una empresa, eso quiere decir las deudas que tiene una empresa. Principalmente con bancos, proveedores, con el fisco. A veces también tienen deuda con los trabajadores. El patrimonio es el dinero con el que los accionistas o los dueños empiezan la empresa. Supongamos, una empresa, ¿cómo empieza? ¿Se acuerdan que les decía 800 o 400 dólares? Pero ese dinero de algún lado tiene que salir. Entonces, supongamos que el señor Silcha y el señor Ramírez se ponen en la empresa y cada uno pone $1,000. $2,000 empiezan el negocio. Esos $2,000 que pusieron los señores es el patrimonio de la empresa. O sea, ¿con qué entran los accionistas? Luego tenemos los ingresos, que son las ventas, y de ahí los gastos, que es todo lo que se genera para poder generar todo lo que incurrimos para poder generar negocio. Por ejemplo, el sueldo de los trabajadores, el combustible de los autos de la empresa, tenemos los servicios básicos, luz, agua, el arriendo, etcétera, etcétera. Y de ahí tenemos la ecuación contable, que esta solo les dejo como un primer alcance, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Okay? Entonces,
para que ustedes vean, ya lo vamos a profundizar. Entonces, esta ha sido la primera clase, es la introductoria. Antes de terminar, quiero correr lista. Un poco, como les decía, así va a ser la dinámica. Sí creo que tenemos tiempo para hacer una dinámica cortita, pero me interesa ahorita tomarles la lista. Y vamos a hacer una dinámica chévere que es el Kahoot, y con eso terminamos. Y a ver, déjenme seguimiento, ¿dónde está? Ya. Vamos con la asistencia. Si es que alguien no está en la lista, por favor, como les dije, no se preocupen, no se estresen, ya se va a solucionar con el tiempo, pero sí, ahorita yo apunto a los que no estén. Ustedes son electrónica y automatización, registro de asistencia. Y vamos, por favor, atienden a la lista, señores. Listo, tengo al señor Vaquero, Nixon Vaquero. Sí, lo vi por acá. Presente, ingeniero. Ok. Luis Carpio. Presente, ingeniero. Ok. Edinson Castillo. Presente, ingeniero. Ok. Alexander Elizalde. Presente, ingeniero. Ok. Roberto Manitio. Sí, lo vi por ahí. Carlos Ramírez. Presente. Ok. Tenemos a Cristian Ramírez. Presente. Paul Paredes. Presente. Paul Reino Paredes, perdón. Tengo a Lelis Octavio Rincones. Presente, ingeniero. Listo. Dani Rodríguez. Presente, ingeniero. Carlos Román. Presente, ingeniero. Marco Vinicio Tandazo. Presente, ingeniero. Listo. Diego Iván Vargas. Presente, ingeniero. Y Giancarlos Vargas. Señor Giancarlos Vargas, ¿está? No, él no está. Ok. Listo. ¿Quiénes no están en lista? Creo que todos están. No, sí hay, bueno, hay 19 personas, tengo 14 nomás acá. Marcelo Larrea. A ver, uno a la vez. Marcelo Larrea, ¿ok? Listo. Ok. Marcelo Larrea, ¿quién más no está en... Byron Cinta. Oscar Campbell. Sicha, Byron Sicha. ¿Quién más? Byron Cañar. Cañar. ¿Y quién más? Oscar Cambo, ingeniero. Oscar Cambo. Cambo, ok. Listo. Listo, entonces. Bueno, ya no nos alcanzó tiempo para la dinámica, no se preocupen. Tienen clases después. ¿Qué les toca luego? Física. Física. Sí, física. Listo, señores. Bueno, espero esta primera clase les haya gustado. Bueno, nos estamos viendo el próximo sábado. Nuevamente les quiero dar la bienvenida, desearles mucha suerte en este nuevo reto que ustedes acaban de empezar, porque es un reto. Creo que han hecho lo correcto. Siempre uno como profesional debe estar ahí actualizándose y siempre queriendo ser mejor. Y ustedes lo que han hecho es eso, querer ser mejores con un nuevo título. Así que les felicito por su decisión, por el nuevo reto. Les deseo mucha suerte y bueno, señores, una feliz tarde. Nos vemos la próxima semana. No se olviden de hacer la tarea, por favor. Ahí está mi correo en la plataforma. Cualquier cosa me escriben acá al cvinuesa@uisrael.edu.es. Listo, Inge, gracias. Listo, señores. Buenas Una muy tardes. buena tarde. Buenas Que vayan tardes. muy bien. Gracias. Suerte. Chao. Gracias, Inge. Pasen bien. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias. Hey.